Buenos días. Es para mí un placer participar en este cuarto seminario, Agenomics, dedicado a la reflexión sobre los retos de las pensiones y sobre la solidaridad intergeneracional. Quiero agradecer a la Fundación Mapfre y a la Universidad Carlos III que me haya invitado a participar como comentarista en este primer panel de presentaciones, que vamos a iniciar con un trabajo que se titula Los principios fundamentales de los planes de pensiones y que va a estar presentado por el doctor Félix Benito Osma, que es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a iniciar esta sesión de ponencias con un trabajo que nos va a invitar a reflexionar sobre el impacto que tiene la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo y nos va a invitar a centrarnos en un tema que es de vital importancia, como es los principios y los derechos fundamentales de los planes y de sus partícipes, desde una visión contractual y también constitucional. El ponente tiene una larga trayectoria profesional y académica universitaria. De hecho, ha sabido compaginar perfectamente todo su desarrollo académico, docente, investigador con la praxis, porque él también ejerce la abogacía a nivel privado. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una amplia experiencia investigadora. De hecho, su producción científica pues un poco abrumadora porque ha sido autor de algunos monográficos, esperamos alguno más en el futuro. También autor de distintos capítulos de libros, de artículos doctrinales en revistas de impacto tanto nacional como internacional. A esta experiencia, trayectoria académica y universitaria hay que añadirle algunos méritos más, porque actualmente el ponente es secretario general de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, SEAIDA, y también es consejero del Consejo de Presidencia de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Como un dato curioso, diré que el ponente hace algún año pues, fue premiado en una de las becas que otorga la Fundación Mapfre, y este dato me parece curioso y entrañable recordarlo en el contexto en el que estamos de este seminario. Pues nada más que agradecerle la participación al ponente en este seminario. Será un placer escucharte y sin más dilación te cedo la palabra. Puedes comenzar cuando quieras. Bien. En primer lugar, agradecer la presentación de Carmen, pero también agradecer a todas y cada una de las personas que han estado diseñando este seminario y también al Centro de Investigación de tantos años, que ahora es la otra edición, y espero que sea de mayor éxito al que ya tiene el centro. Y la verdad que este lugar donde estoy hoy nuevamente, después de casi no una década, sino hace un cierto tiempo que no venía por aquí en la Fundación, pero sí me refiero a lo que son actos académicos y seminarios, pero sí muy agradecido también a la Fundación Mapfre porque me invitó a participar en esa beca del fundador de Mapfre, que fue sobre robótica, que no es sobre pensiones, bueno, economía digital y robótica, que en este tiempo actual se está desarrollando. Voy a empezar con mi exposición, dado la brevedad en el tiempo, que son los 10 minutos, sobre el porqué de mi trabajo, por qué he realizado este trabajo, y es principalmente para acordarnos de la Ley 8/1987 y también del texto constitucional del año 1978. Con lo cual, años 78 y 1987, que fue la aparición en España de los planes y fondos de pensiones. Saber la ubicación donde empezó, año 78, que las prestaciones complementarias eran libres, y por otro lado, la originalidad del legislador de separar la seguridad social del seguro privado y también darle cabida a una norma distinta del seguro privado, norma distinta de la seguridad social y norma independiente también de la inversión, de la ley de instituciones de inversión colectiva. Pero todo bien compaginado y bien distribuido en el tema seguro privado y inversión. En el trabajo analizo lo que son los principios fundamentales de los planes y fondos de pensiones, lo que son las modalidades que existen y que han existido desde el año 1987, antes y después de la reforma, los fondos, los llamados fondos
de pensiones públicos de promoción pública, los llamados también planes de pensiones de empleo de promoción pública, la entidad promotora y la comisión promotora de estos nuevos planes de empleo de promoción pública, como es la gestión y administración, que indudablemente tiene que ser privada, conforme a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y después terminaré con una serie de reflexiones sobre determinados puntos que creo que la reforma ha podido dar lugar. En mi caso, es posible que haya coincidencia o no coincidencia con las reflexiones que después abordaré. En cuanto a los principios fundamentales de los planes de pensiones es, en primer lugar, la voluntariedad. Eso que quede claro que los planes responden a un carácter voluntario y que las personas deben de tener una libertad de acceso al sistema. Complementariedad de las prestaciones o no de las prestaciones. El carácter no sustitutivo de las pensiones públicas, del sistema público de seguridad social. Una cosa es el sistema público y otra cosa es el sistema voluntario y privado de las prestaciones. Ese es el trabajo por el cual he realizado, es determinar lo que es la independencia y no la dependencia con la seguridad social. Lo que es llamado seguridad social complementaria a lo que es previsión social voluntaria, complementaria o no del sistema público de seguridad social. El carácter finalista, es decir, es un producto finalista, no de inversión, aunque tienen componente de inversión, pero con un rasgo finalista, con la contingencia principal de jubilación. El carácter ilíquido del producto que ha de informarse previamente en la contratación. Otro principio que es el de disposición anticipada, que ha sido incorporada unos años atrás, cuando se permite la disposición anticipada de los derechos consolidados, las aportaciones con una antigüedad de 10 años. El carácter no reembolsable y asunción de riesgo de los aportantes. La irrevocabilidad de las aportaciones, la libre transferencia o traspaso o movilidad de los derechos consolidados y aquí, fundamental, el principio de transparencia, el principio de acceso vinculado con la transparencia en la información, en la llegada, en la contratación, como posteriormente a la contratación, de saber el partícipe cómo recuperar, cómo reembolsar los derechos consolidados. La integración obligatoria en un fondo de pensiones. No hay plan si no hay fondo, no hay fondo si no hay un plan. La titularidad de los derechos consolidados corresponde a los partícipes y beneficiarios y una estructura asociativa finalista con una gestión profesional. Aquí vamos a ver el punto de antes de la reforma y la reforma. Antes de la reforma, pues teníamos 3 modalidades por razón del sujeto constituyente: planes de pensiones individuales, planes de pensiones de empleo y planes asociados. Ahora va a cambiar, o ha cambiado, lo veremos después. Y luego, como ven ustedes, un gráfico que se ha tomado de la Dirección General de Seguros, donde se ve cómo ha transcurrido estadísticamente los planes de pensiones de empleo conforme a las modalidades, aportación definida, prestación definida, incluso mixtos. En el año 2012, 1022 en aportación definida y en el año 2020, 919. Hay un ligero descenso en una década. Después,
También datos, informe de la Dirección General de Seguros vinculado a las distintas modalidades, y se ve también que existe un descenso en esa época. Después vamos con la reforma de los años 2021-2022. 2021 fue a consecuencia de la Ley de Presupuesto, en el que se establece esa incorporación de los nuevos planes, que son necesidades políticas públicas de sostenibilidad, de suficiencia y la deficiencia del desarrollo del segundo pilar de pensiones, en este caso que se quiere realizar. El impulso al segundo pilar de la previsión social voluntaria, es lo que yo considero previsión social voluntaria, mediante la modalidad de los planes de pensiones de empleo. El proceso de transformación y simplificación de los planes en dos subcategorías que tenemos ahora: planes de pensiones de empleo de promoción pública y planes de pensiones de empleo simplificados. Y cómo va a trascender en las políticas retributivas y en la negociación colectiva, el impacto de esta reforma en la negociación colectiva y en la retribución de los empleados con sus empresas. Aquí veo, pues, no una crítica, sino más bien una situación de dependencia al sistema público, es decir, la presencia de la entidad promotora, como es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como existe una comisión promotora de seguimiento, que es un órgano administrativo colegiado de 9 miembros, y que resaltar que existen 5 miembros del Ministerio de Seguridad Social y 1 del Ministerio de Asuntos Económicos, 1 de Transición Económica y otro del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, 6 de 9, Ministerio de Seguridad Social y Ministerio de Trabajo. No es una crítica, pero como han dicho los anteriores, la independencia, autoridades de independencia, creo que sería mucho más eficiente y mucho más necesario que cuando estamos hablando de dos sistemas independientes, público y privado. Luego, con funciones claramente de promoción, de representación, de nombramiento, de aprobación de estrategia inversora, de velar por el adecuado funcionamiento y buen gobierno y en particular de la política inversora, seleccionar entidades gestoras y depositarias mediante un concurso público y abierto. Y lo que yo señalo ahí, que es también importante, es que aunque yo promueva como entidad pública, no voy a responder de la promoción ni siquiera de su supervisión. Por eso es la crítica que yo voy realizando, pero me voy a ir al capítulo final, que ya me están mandando órdenes concretas. Y las reflexiones son las siguientes. En primer lugar, ¿qué va a pasar con el carácter retributivo de las contribuciones a estos nuevos planes de empleo de promoción pública? Y eso desde el punto de vista retributivo y también desde el punto de vista fiscal. La adscripción directa y automática al plan de pensiones de empleo. Mi crítica en el trabajo es cómo podemos desarrollar el segundo pilar y estamos oscureciendo al tercer pilar, que son los planes individuales, que son los que verdaderamente han puesto en realidad lo que era el sistema privado de pensiones, lo que es o que son los planes de pensiones. No creo que hay que oscurecer uno para dar luz a otro. Creo que hay que dar luz a todos por igual. Luego también el derecho de renuncia a la adscripción colectiva y presunta. Es un tema en el cual se dice que se supedita el derecho de renuncia al convenio colectivo, y creo que ahí tenemos que matizar el derecho de elección y también el derecho de renuncia, porque puedo ir, si cabe, puedo ir a un plan individual, cosa que no se permite la ley, sino que
es al plan de pensiones de empleo. Es decir, la posibilidad de elegir al propio empleado, incluso ahorrador. El mecanismo de protección de cumplimiento frente a la insolvencia en el planteamiento de la política retributiva entre trabajador y empleado, y los mecanismos de garantía de las prestaciones es lo que tendríamos que también analizar. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Y perdonen por el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por su presentación. La verdad es que es todo un reto hacer presentaciones de estas características en un tiempo tan ajustado, así que se agradece el esfuerzo que vayamos haciendo un poquito entre todos. Y quiero agradecerle pues, ese análisis tan exhaustivo que han hecho sobre la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones y empleo y de sus principios fundamentales. Y la pertinencia de este trabajo es obvia, es clara. Pues hace ya prácticamente un año, el 30 de junio de 2022, se publicaba esta ley. Una ley que introducía unos elementos innovadores como son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública o los planes de pensiones de empleo simplificado y que supusieron una gran novedad, ¿no? Y la creación de esta figura, no podemos olvidar que está enmarcada, condicionada por esos compromisos que adquirió el Gobierno del Estado con la Unión Europea en el marco de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, de su componente 30, en concreto el componente 30R5, para la reforma y el impulso de los sistemas complementarios de pensiones. Yo creo que podemos compartir, todos los que estamos aquí presentes, que después de casi 4 décadas de que se iniciara la implantación del actual modelo de previsión social complementaria, pues parecía a todas luces que era necesario incorporar una reforma, una actualización de su marco regulatorio y orientándolo para el relanzamiento de este modelo de previsión social. Y, de hecho, pues la mayoría de los autores, de las personas que son expertas en esta materia, celebraron la aprobación de esta ley, que incorporaba instrumentos de ahorro, pues la verdad que muy innovadores y muy prometedores. Pero también es cierto que se está generando y sigue todavía en vigor un amplio debate en relación con lo que impulsa esta nueva ley. Hay algunos autores que ponen en tela de juicio pues, los efectos que pueda tener a largo plazo esta ley 12/2022, o algunos también apuntan a la insuficiencia del marco regulatorio y del modelo que propone. Incluso hay algunos autores que incluso hablan de algunas líneas de quiebra, de algunos aspectos de peligro, ¿no? Pero bueno, tendremos la oportunidad de comentar todos estos aspectos con un poquito más de detalle a lo largo del seminario, pero el debate es amplio y está claro. En todo este marco de análisis, pues la verdad que el trabajo que ha presentado el doctor Benito Osma pues se agradece, porque él se centra en un aspecto muy concreto y que merece la pena ser objeto de estudio y de análisis, como son los efectos que pueda tener esta ley en algo tan importante como son los principios de derechos fundamentales de los planes y de sus partícipes, desde esa visión contractual y constitucional. Yo he tenido la oportunidad de leer el trabajo que se publicará dentro de unos días, dentro de un monográfico que publicará la Fundación Mapfre en la relación con este seminario, y sí que quisiera destacar 3 aspectos positivos que me han llamado la atención o que por lo menos a mí me han aportado mucho. Uno, en primer lugar, es que hace una revisión de los antecedentes de esta Ley 12/2022. Nos hace recordar pues ese marco jurídico que establecía la Ley General de Presupuestos del Estado del año 2020, del año 2021, y que nos es muy útil para comprender después la posterior entrada en vigor de esta ley tan debatida. Hay otro aspecto que también me ha gustado mucho, en segundo lugar, y es que hace una reflexión y pone los puntos sobre la I en relación con algunos componentes fundamentales que se introducen con esta regulación de los fondos de pensiones de promoción pública y bueno, de empleo, ¿no? Como es, por ejemplo, la Comisión Promotora de Seguimiento, la Comisión de Control Especial, de la que nos ha hecho alguna aportación durante su presentación, y sobre las funciones que asumen cada una de ellas. Es un texto muy clarificador, el documento que nos ha facilitado. Pero, en tercer lugar, lo que más destacaría precisamente es la reflexión que hace el autor sobre los principios fundamentales que subyacen en estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública y que, como sugiere el ponente, no conviene nunca perder de vista, como es la voluntariedad, la libre admisión, la información previa, la transparencia, la no discriminación o el no reembolso y la asunción de riesgo. Está claro que los efectos a largo plazo de esta ley están por ver, y todo dependerá de cómo se desarrolle en términos operativos. Pero, claro, ese desarrollo operativo está previsto que se haga en el marco de una negociación colectiva y a través de convenios. Entonces, en todo este contexto, y aunque es muy pronto todavía para hacer una valoración de los efectos que pueda tener a largo plazo esta ley, yo sí que quisiera lanzar una pregunta, porque estoy reflexionando sobre ello al ponente. Y me gustaría que me dijera muy brevemente si usted cree que esta ley conseguirá incentivar, como se espera, el ahorro a largo plazo en la sociedad española,
y si el marco jurídico que se ha establecido pues, va a ser suficiente pues, para incentivar estos fondos de pensiones en los que se espera una colaboración entre empresas y trabajadores. Es una gran oportunidad, una oportunidad perdida. ¿Es usted optimista? En un titular, ¿qué opina? Bueno, en mi opinión, como he dicho con anterioridad, hay que dar luz a todos y no apagar a unos para encender a otros. Me refería a los planes de empleo de los planes individuales y creo que hay que dar voluntariedad, un principio esencial, la voluntariedad, la complementariedad y no la búsqueda de un marco común solo para unos cuando el marco común del año 87 era para todos. Esa es mi reflexión. Pues estupendo, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por su intervención y seguimos con la dinámica Muchísimas gracias. del foro.